Vamos a pasar ahora a meditar sobre el texto que tenemos hoy, que se encuentra en Efesios, y os invito a abrir vuestras Biblias, si las tenéis, si lo tenéis en el móvil, a abrir YouVersion o la app que tengáis, para ir siguiendo el texto en el que vamos a meditar. Se encuentra en Efesios, en el capítulo 5, y los versículos del 6 al 20. Pero antes de leerlo, os explico muy brevemente una conversación que tuve hace poco con una persona, porque está relacionada con lo que vamos a ver. Y es que hace poco me contaba sobre otra persona que conoce, no es ni de esta iglesia ni de Santa Coloma, de hecho ni siquiera es de este país, y él dice, mira, a esta persona pues lo conozco y me contaba sus virtudes, dice, es un cristiano, amigo mío, dice, lo que pasa es que tiene un problema con las mujeres. Desde que lo conozco, prácticamente cada semana está con una mujer diferente. Y entonces yo le digo, bueno, pues entonces no es cristiano. Y esta persona me dijo, sí, es cristiano. Lo que pasa es que su debilidad son las mujeres, pero esta persona es cristiana. ¿Os parece coherente esto? Pues mirad, esto ocurre y hoy Pablo nos va a hablar de ello. Vamos a leer los versículos del 5 al 14 del capítulo 5 de Efesios, aunque la meditación será a partir del 6, leeremos desde el 5 porque esto nos pone en contexto. Aquí dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hasta aquí la primera parte de la lectura. Aquí nos está hablando Pablo y él es muy consciente de que los cristianos, de que las personas a las que les está hablando pueden ser convencidos para vivir de una vida que no tienen que vivir. Mirad, nos habla de fornicación, de inmundicia, la inmundicia es suciedad, también de la avaricia, y todas estas conductas son atractivas. De hecho, el mismo texto nos dice que los creyentes, los cristianos, en otro tiempo, versículo 8, erais tinieblas. Por tanto, estaban viviendo de esta forma. En mayor o menor medida, estaban viviendo de esta forma. Es atractiva la fornicación, lo que le pasa a este hombre que os he contado al principio. Mira, es que su debilidad son las mujeres y lo mismo puede pasar al contrario. Es atractiva la avaricia. ¿A quién no le gusta tener más y tener más y tener más? Todo esto es atractivo. Y además, Pablo aquí ve que se combina con otra situación y es el hecho de que personas dentro de la iglesia pueden engañar a los cristianos a que vivan de esta forma. Lo dice el versículo 6, nadie os engañe
con palabras vanas, con palabras vacías. Por tanto, si sumamos el hecho de que estas conductas son atractivas, con el hecho de que te intentan convencer con palabras de que las puedes practicar, tenemos una combinación peligrosa. Y esta combinación peligrosa puede provocar que cristianos vivan en esta conducta cuando no deben de vivir en ellas. Las ganas de ceder, más explicaciones aparentemente coherentes para que cedas, puede llevarte a vivir como no tienes que vivir. Y Pablo les dice, mira, que nadie os engañe. Que nadie os engañe para que viváis como no debéis de vivir. Puede parecer atractivo que podáis vivir de esta forma y lo combinéis con ser cristianos, pero que nadie os engañe. Eso no es cierto. De hecho, Pablo describe a quienes viven de esta forma, versículo 6, como hijos de desobediencia. Y sobre estos hijos de desobediencia cae la ira de Dios, el enfado de Dios. Dios no es hombre y por tanto no tiene necesariamente que enfadarse como los hombres. La ira de Dios no se muestra necesariamente cayéndote un rayo encima de la cabeza. Según Pablo mismo a los romanos, la ira de Dios se demuestra dejando vivir a las personas como quieren vivir. No cortándoles en el mal camino que llevan, sino diciéndoles, ¿habéis decidido vivir así? Adelante. No voy a tocaros. Esto es una manifestación de la ira de Dios. Pero mirad, al final de los tiempos, la ira de Dios ya no es el hecho de dejar vivir como uno decide vivir, sino que al final de los tiempos la ira de Dios se manifiesta en el hecho de que las personas vivirán eternamente alejadas de Él. Y Pablo dice, mirad, los que viven de esta forma, desobedeciendo, están bajo esta ira. Y aquí Pablo les dice, mirad, no tenéis que vivir así. Y preguntaríamos, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Qué argumento nos das para que no tengamos que vivir de esta forma como fornicarios, como idólatras, como avaros? ¿Por qué? Porque nos vas a dar una lista de todo lo que tenemos que hacer y una lista de todo lo que no tenemos que hacer y vamos a levantarnos cada día y vamos a mirar estas listas para procurar cumplirlas. ¿Es así? Mirad, por supuesto hay cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer, pero aquí Pablo está yendo a la raíz del problema. La cuestión aquí y el motivo de fondo es una cuestión, según Pablo, de identidad. No tanto de tener una lista de lo bueno y una lista de lo malo, que por supuesto las hay, sino que es una cuestión de identidad, de quién soy. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Es una cuestión del ser. Mas ahora sois luz en el Señor. La cuestión de fondo es una cuestión de quién soy. Fijémonos que Pablo no está diciendo, mira, en otro tiempo seguíais las tinieblas, y sería cierto. Mas ahora seguís a la luz, y también sería cierto. Pablo está yendo más allá. Dice, antes erais tinieblas y ahora sois luz. Y esto, lo que sois, es lo que debe definir cómo andáis. Versículo 13. Si sois luz,
en el Señor, andad como luz. Es la consecuencia lógica. Por lo tanto, estos cristianos, para no ser engañados con palabras y vivir como no deben vivir, lo que deben de tener bien claro es quiénes son. Tiene que entrar bien en la mente y veremos en los siguientes versículos que Pablo hace mucha referencia a la mente. Tienen que tener muy claro quiénes son. Sois luz. Si sabéis que sois luz, entonces no viviréis engañados haciendo lo que no debéis de hacer. Y además, esto tiene una consecuencia no únicamente para estos cristianos, sino también para los cristianos que los rodean. Para los que tienen alrededor, versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y podemos entender esto en el sentido de que cuando uno está en una comunidad donde las personas actúan bien, donde los actos no son actos de avaricia, de fornicación y de toda esta serie de conductas que a Dios no le gusta, sino que son conductas buenas, conductas de obediencia a Dios, entonces esto pone de manifiesto quién está haciendo las cosas mal. Si en una comunidad todos hacemos las cosas mal, las obras de nadie quedan al descubierto, porque quedan camufladas en medio de todas las que se hacen mal. Pero en una comunidad en la que las cosas se hacen bien, lo que se hace mal queda de manifiesto, sale a la luz. Y esto no para condenar, sino para ayudar a la persona a que ande como lo que es, un hijo de la luz. Por lo tanto, el hecho de saber quiénes son, el hecho de saber que son luz, les ayuda a ellos, pero también les ayuda a los demás, porque ponen de manifiesto si los demás están haciendo las cosas mal. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Pues de una forma bastante directa, ¿verdad? Que nadie os engañe con palabras vanas. La tentación hoy en día de vivir desobedeciendo a Dios no es diferente de la tentación que tenían en el siglo I. ¿Qué pecados está nombrando aquí Pablo? ¿Pecados de otro planeta? ¿Pecados que nos son absolutamente ajenos? ¿O pecados que nos son cotidianos? No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? En este sentido, la fornicación, la inmoralidad sexual está a la orden del día y es una tentación hoy igual que lo era en el primer siglo. La avaricia, la codicia, el deseo de tener más es un problema hoy en día que genera multitud de dolor igual que lo pasaba en el primer siglo. Es igual de relevante hoy que en el primer siglo. Y si combinamos esto con palabras que pueden intentarte convencer para vivir así, entonces la combinación es peligrosa. No sé si os suena la frase de que ¿qué diría Jesús o Pablo si hubiera escrito esto hoy? Esto se puede usar para bien, pero he escuchado esto usado para mal. Mira, es cierto que en aquel momento Pablo, Jesús dijeron esto, pero mira, ellos estaban en el primer siglo. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. La Palestina del primer siglo no es la España del siglo XXI. Por tanto, hay que adaptar lo que Jesús o Pablo dijo en aquel momento a lo que diría hoy. No suena mal, ¿verdad?
Incluso puede parecer coherente. Pero mirad una cosa, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios y válida para todos los tiempos, lo que diría Jesús en el siglo XXI es lo mismo que dijo en el siglo I. ¿Qué diría Jesús hoy? Hoy diría lo mismo que dijo en el primer siglo. ¿Qué diría Pablo hoy? Pablo diría lo mismo que dijo en el primer siglo. Porque lo que dijo Pablo no son sus palabras, sino que son las palabras de Dios, que permanecen y que son válidas para todos los tiempos. Por tanto, cuidado con ir adaptando el mensaje. Porque mira, en el primer siglo podía ser así, pero hoy en día existe incluso una figura civil. Puede ser pareja de hecho. Hoy Jesús ya no hablaría en esos términos de matrimonio. Hay que adaptar la palabra de Jesús y de Pablo a lo que diría hoy. Pues mira, tengamos claro esto. Lo que Pablo y Jesús dirían hoy es lo mismo que dijeron en el primer siglo. Otras palabras que pueden servir para justificar estas conductas es el ejemplo que os he puesto al principio. Mira, evidentemente esta persona es cristiana. Lo que pasa es que tiene una debilidad. ¿Y sabes qué? Estamos en este cuerpo que es débil. Este cuerpo nos lleva a hacer cosas que no queremos porque aún estamos en una naturaleza que nos impulsa hacia el pecado. Por lo tanto, eso no es incompatible con llamarse cristiano, simplemente es el reflejo de una debilidad. Así que sí, es cristiano, aunque viva de esta manera. Y Pablo sigue diciendo que nadie os engañe con palabras, que nadie os engañe. Porque el hecho de ser cristiano de verdad tiene unas consecuencias. Segunda aplicación, el fondo, como hemos visto, es una cuestión de identidad, de quién eres. Y fijaros, sé que quizás es un tópico, pero la película El Rey León refleja muy bien esto. Supongo que la recordáis. Hay un momento en el que Simba, que es el hijo, está desorientado, no está viviendo como lo que él es, que es el hijo del rey, y de repente le habla su padre, Mufasa, que está muerto. Espero no haber estropeado la película a ninguno. Y lo que Mufasa le dice a Simba no es lo que tiene que hacer. No le dice, mira, Simba, tú tienes que hacer esto, esto y lo otro. Lo que Mufasa le dice a Simba es, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Porque no estás viviendo conforme a quién eres. No hace falta que le dé una lista. Simba sabe lo que eso significa porque ha estado tiempo con su padre. Y lo que tenía que recordar no es lo que debía de hacer. Lo que tenía que recordar es quién era. Y lo hace. ¿Nos ocurre esto a nosotros? Recuerda quién eres. La tentación de vivir como no debemos de vivir siempre está ahí. Y la solución no es mirar una lista de lo correcto y de lo incorrecto. La solución es preguntarle a Cristo en la cruz, ¿quién soy en ti? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y esto lleva automáticamente a obedecerle, no de forma perfecta, por supuesto,
pero sí de una forma correcta, sí de una forma en la que el corazón y todo lo que somos nos lleva a obedecerle. ¿Por qué? Por quién somos. Así que no olvidemos ello. Y mira, si no has creído en Jesús como Salvador, si esto de lo que estamos hablando te suena a algo extraño, también hay una aplicación para ti y en la segunda parte habrá otra. Pero mira, en este punto también hay una aplicación para ti y es que no te engañen. Igual que dice aquí Pablo, que no te engañen. Quien no vive como un cristiano no es un cristiano. Cuando en muchas ocasiones hablo con personas y les intento compartir de mi fe, de qué es lo que creo, en muchas ocasiones la respuesta es, mira, yo he estado en la Iglesia Católica desde pequeño y sé lo que es eso. No quiero que me hables más. Mira, conozco a tal y tal y tal y no quiero saber nada de lo que ellos decían. O incluso mira la historia, mira lo que ha hecho el cristianismo en la historia. No quiero saber nada de ello. Mira, Pablo está diciendo en este sentido que no te engañen, que no te engañen. Quien hace esas cosas mal no está viviendo como un cristiano. Que no te engañen. No escojas los malos ejemplos como representativos del cristianismo, porque eso te alejará de Jesús. Y eso es justamente lo que Jesús no quiere. Vamos a leer el texto, la última parte que nos toca para hoy, versículos del 15 al 20. Aquí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el texto empieza diciendo, mirad pues, y esto nos conecta con lo que ha dicho anteriormente, y no solo anteriormente, sino también con otros pasajes más anteriores. Y ahora Pablo aquí nos habla de andar. A Pablo le gusta usar esta expresión para hacer referencia a cómo la gente se conduce por la vida. Es el comportamiento. Ahora ya les ha dicho que el comportamiento está relacionado con quiénes son, con el ser. Pero fijaros, el ser es algo que no se ve. Si tú ves, simplemente ves, te ponen delante y están quietos sin hacer nada, a un cristiano y a un no cristiano, no ves ninguna diferencia. Porque el ser es algo interno. Si a ti te ponen vestidos igual al hijo de un rey y al que no es el hijo de un rey, tampoco ves ninguna diferencia. Uno es príncipe y el otro no lo es. Pero no ves ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el ser es algo interno. Y ahora lo que Pablo está haciendo aquí es relacionar este algo interno con algo que sí se ve. Porque dice, mirad cómo andéis. Y el cómo andamos sí que es algo que se ve. Y lo dice en dos sentidos, en sentido positivo y en sentido negativo. Si vemos en sentido negativo, versículo 15, no como necios,
versículo 16, no seáis insensatos, y versículo 18, no embriagados. Esto es lo que no hay que hacer. En sentido positivo, versículo 15, en contraste con necio, es sabio. Y cuando Pablo usa la palabra sabio, no la usa en el sentido de ser una persona muy ilustrada, que es un catedrático de la universidad porque tiene mucho conocimiento. No lo dice en ese sentido. Un sabio es aquel que sabe aplicar el conocimiento a la vida. Y es aquel que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, lo que Dios quiere de lo que Dios no quiere y aplicarlo a la vida. Ese es el sabio. Y versículo 16, como entendidos, en contraste con insensatos, y en el versículo 18, llenos del Espíritu, en contraste con no embriagados. Antes, si os acordáis, el contraste era entre luz y oscuridad, ¿verdad? Ahora el contraste es entre sabiduría y necedad, estrechamente relacionados. Luz, sabiduría. Necedad, oscuridad. Todo ello, todo lo que estamos viendo, tiene que ver con la mente, la necedad, la sabiduría, la insensatez, el entendimiento. Todo ello se produce en la mente. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque lo que hacemos es el resultado de lo que pensamos. Lo que antes tenemos en la mente es lo que acabaremos haciendo. Por lo tanto, el primer paso o un paso imprescindible para actuar bien es pensar bien. Y es a lo que Pablo les está llamando aquí, a controlar los pensamientos. ¿Por qué? Porque entonces controlarán el andar, controlarán lo que hacen. Y es especialmente significativo, y es en lo que vamos a ver ahora, el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué ocurre cuando alguien se embriaga? Lo que ocurre es que el alcohol va tomando el control de la mente, ¿verdad? La persona controla menos ya su mente y por tanto sus actos, y quien está empezando a tomar el control de la mente de la persona y por tanto de los actos de la persona es el alcohol. Y cuanto más alta es la embriaguez, la borrachera, más se nota que el alcohol es quien está tomando el control. Y aquí Pablo está contrastando esto con el Espíritu de Dios. Y dice, mira, que no tome el control de tu mente el alcohol. Que tome el control de tu mente el Espíritu de Dios. Eso es lo opuesto. El alcohol puede llevarnos a conductas que no queremos. El Espíritu de Dios nos llevará a las conductas que Dios quiere. Y fijémonos que Pablo está diciendo esto en un momento en el que las bebidas no tenían una alta graduación, no existía la destilación pura y, por tanto, estos whiskies o estas bebidas de alta graduación no existían. Sí que existía la fermentación y podían emborracharse, pero ahora lo tenemos mucho mejor para emborracharnos. Tenemos bebidas que te tomas una y que no te vean. Por tanto, esto sigue siendo tremendamente relevante
para hoy. Y fijémonos algo. Aquí la sabiduría, ¿verdad? Que hemos hablado de la mente. La sabiduría está estrechamente ligada con el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios trabaja con la mente. Expresemos esto de otra forma. Seguir a Dios no significa abandonar la razón. Seguir a Dios no significa abandonar la capacidad de pensar y de razonar, ni muchísimo menos. Dios actúa y Dios nos habla mediante nuestra capacidad de pensar y de razonar. Pero a la vez, no es únicamente la razón la que nos lleva a vivir como Dios quiere, sino que tenemos que seguir lo que Dios nos dice, lo que el Espíritu de Dios dice, para entenderle y para seguirle. Fijémonos que no es una cuestión de abandonar la razón. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Pues porque en ocasiones se observan manifestaciones de lo que aparentemente debería ser que Dios está actuando y son manifestaciones absolutamente irracionales. Uno puede decir, ¿pero qué está haciendo esta persona? No, es que está siendo guiado por Dios. Bueno, cuestionemos eso. Porque según lo que estamos viendo, la mente, la coherencia y el ser guiado por Dios, por su Espíritu, van de la mano. Y si tenemos que ser llenados de este Espíritu de Dios, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, si alguien quiere ser lleno de este Espíritu de Dios, no tiene que evadirse de este mundo, según lo que está diciendo aquí Pablo. No tiene que entrar en nuevas esferas de experiencias extrañas, sino que si alguien quiere ser lleno del Espíritu de Dios, lo que debe de hacer es no aislarse de los demás, estar con los demás cristianos. ¿Y qué hacer? Cantando, hablando, alabando, dando gracias. Esto. ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu de Dios? Reúnete con los que también lo están. Y habla de Dios. Canta a Dios. Alaba a Dios. Habla de Él. Esto es lo que hace que las personas estén llenas del Espíritu. Y no el hecho de hablar profecías, no el hecho de manifestaciones espirituales que pueden seducir mucho, pero que no tienen que ver con lo que Pablo está diciendo aquí. Mirad, el acto regular de reunirnos aquí cada domingo es uno de los medios que Dios usa para que nos llenemos de su Espíritu. Por eso estamos aquí hoy. Para que cumplamos ello. Y mirad, como aplicaciones, estamos hablando de usar la mente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿usas tu entendimiento? ¿Haces un esfuerzo consciente? No que te venga porque sí, sino ¿haces un esfuerzo consciente para entender a Dios? Para leer la Biblia, para abrirla y para decir, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Voy a verlo.
porque con mi mente debo de entenderle. Mira, si eres lo que aquí Pablo está definiendo como luz, si eres luz, necesariamente debes de hacer esto. Debes de usar tu entendimiento para que te lleve a la sabiduría, y esto es abrir la Biblia y razonar y pensar y escudriñarla y decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Cuando alguien hace esto, es más difícil que le ocurra lo que Pablo está diciendo en el versículo 6, y es que nadie os engañe con palabras vanas. Si alguien tiene el entendimiento ejercitado en conocer lo que la Biblia dice, cuando vengan y le digan, mira, ¿qué diría Jesús ahora sobre el hecho de que cuando te vayas con una mujer tiene que ser con la mujer que te cases? Pues entonces la persona responderá, pues mira, hoy diría lo mismo. Por tanto, antes de irme con alguien, nos vamos a casar. Pero hay que tener ejercitado el entendimiento para que las palabras vanas no engañen. Segunda aplicación, ¿quieres ser lleno del Espíritu? ¿Quieres que realmente el Espíritu de Dios te lleve a andar como se tiene que andar? Estate con creyentes. Fijaros qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los campamentos. Antes de ir a un campamento muchas veces decimos, mira, esto es un chute espiritual, ¿verdad? Porque cuando uno está en un campamento donde estamos todo el tiempo entre cristianos, donde nos levantamos, hacemos el devocional, después podemos jugar, podemos hacer lo que sea, pero nos reunimos para alabar, para hablar de Dios, en ese ambiente nadie tiene ganas de por sí de seguir al pecado. El propio ambiente te lleva a vivir como Dios quiere que vivas. Eso es ser lleno del Espíritu. Nadie sale de un campamento diciendo, ¡wow, qué pasada! Ahora me voy a dedicar a fornicar y a ser avaro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese ambiente llena del Espíritu. Y el Espíritu te aleja, de ello. Pero vete a una fiesta universitaria, a ver si va a tener el mismo efecto. Ahí lo que va a pasar es que en lugar de que la propia corriente te lleve a hacer las cosas mal, tendrás que estar luchando contra corriente para hacer las cosas bien. Porque el lugar que Dios ha designado para que nos llenemos de Él es estar en comunidad. El cristianismo no es para vivirlo de forma individual, sino en comunidad, hablando lo que Él nos habla en su palabra. Qué bueno es cuando hablas con alguien y te dice, pues mira, esta semana en el devocional he descubierto esto sobre Dios que no sabía. Y esto genera una conversación en la que los dos se enriquecen. Qué bueno es todo esto, ¿verdad? ¿Queremos ser llenos? Hablemos, cantemos, alabemos. Todo ello se puede hacer, por supuesto, de una forma vacía. Pablo está diciendo aquí que lo hagamos con el corazón. Se puede hacer sin el corazón. Se puede cantar muy fuerte a Dios sin el corazón. Se pueden hacer muchas cosas aparentemente para Dios sin el corazón. No se trata de ello. Se trata de poner el corazón, y cuando está hablando del corazón significa todo lo que somos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, mirando a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Y entonces uno sale lleno. Eso es lo que tenemos que experimentar aquí. Cantar,
alabar, hablar con salmos y llenarnos de Dios. Y mira, si no eres cristiano y esto te suena a chino, lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos viendo, es algo que es para todas las personas, no es para unos cuantos. Si queremos vivir de esta manera, no es porque seamos mejores que los demás, no tenemos en nosotros mismos nada que haga superiores respecto a otras personas, absolutamente nada. El deseo de Dios, el deseo de Jesús, es que todos le reconozcan para que sean llenados de Él. Y en el texto hemos leído que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, sobre los que le desobedecen. Y en esta situación hemos estado todos los que estamos aquí, yendo de camino a una eternidad sin Dios. Y el texto nos lleva a pensar sobre ello, a pensar sobre esas cosas que literalmente, según el texto, desagradan a Dios y a mirar a Jesús. Y entonces a decir, es verdad, Dios, he hecho todas estas cosas que te desagradan. Es verdad. Pero Jesús ha muerto por mí, tal y como hemos recordado en la presidencia. Jesús ha muerto por mí y ha pagado por ello. Y ahora puedo ser luz. Ya no quiero ser más oscuridad en el sentido de hacer cosas de las que muchas me avergüenzo y por eso quiero que queden en la oscuridad. Ahora quiero ser luz. No por mis méritos, no porque sea bueno, no porque me lo merezca, sino porque hay alguien que ha sido de forma especial la luz del mundo. Y este es Jesús, que como hemos visto, ha muerto por nosotros. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un grupo que sea exclusivo. La comunidad de cristianos es la más inclusiva que hay. Lo que se requiere para ser cristiano es precisamente reconocer que somos malos. No se escogen a los buenos en la iglesia. La iglesia es el único lugar donde para entrar y pertenecer a ella lo que se tiene que hacer es reconocer que somos malos. Pero reconocer que ha habido alguien que ha sido perfecto y ha pagado por ello. Y entonces podemos decir, ando en la luz, no por mí, sino por aquel que fue de verdad la luz. Y eso está al alcance de todos. Y no solo está al alcance de todos, sino que es el deseo de Dios, que todos estemos en este grupo. Pues que Dios nos hable, para que tengamos este deseo de pertenecer a la luz, al alcance de todos. Y si ya eres luz, anda como luz. Piensa. No seas el Simba que está cantando Hakuna Matata viviendo lejos de lo que tiene que vivir. Porque si de verdad lo eres, tienes que vivir como lo que eres, la luz. Pues que el Señor nos bendiga.